Si llegaste hasta aquí buscando entender cómo una cantante murió en una tragedia, lejos de desaparecer, se transformó en leyenda, aquí empieza la respuesta. Hilda no nació como mito. No fue concebida como figura sagrada ni como símbolo de devoción popular. Durante gran parte de su vida fue, simplemente, una mujer común que llegó tarde a la música, que cargaba responsabilidades familiares y que encontró en el canto una forma inesperada de libertad. Nada en su origen anticipaba lo que vendría después de su muerte. Antes de la tragedia, Hilda era una artista querida, pero no masiva. Su voz sonaba en bailantas, en fiestas populares, en radios que no marcaban agenda cultural. Su música conectaba con sectores que rara vez ocupan el centro del relato oficial. Cantaba al amor, al dolor, a la esperanza, con una sencillez que muchos confundían con fragilidad. Pero esa sencillez escondía una fuerza particular, la capacidad de hablarle directamente a quienes no suelen ser escuchados. Su vida personal tampoco estaba rodeada de glamour. Llegó a la música después de haber sido madre, esposa, trabajadora. No respondió al molde clásico de la estrella. No fue impulsada por una gran industria ni protegida por estructuras sólidas. Su carrera se construyó en movimiento constante, en rutas largas, escenarios improvisados y giras extenuantes. Un recorrido duro, pero habitual para la música popular argentina. Ese contexto es fundamental para entender lo que ocurrió después. El día de su muerte no fue excepcional en términos de agenda. Era una jornada de trabajo más. Un traslado por carretera, como tantos otros. Un viaje nocturno, con cansancio acumulado, con tiempos ajustados, con la lógica del hay que llegar. No hubo amenazas previas, ni conflictos públicos, ni señales de peligro intencional. Lo que ocurrió fue un accidente, confirmado como tal por las investigaciones posteriores. La tragedia fue inmediata y devastadora. Hilda murió junto a miembros de su equipo y familiares. La noticia recorrió el país con una mezcla de shock y desconcierto. No solo por la pérdida de vidas, sino por la forma abrupta en que se apagó una voz que, aunque no dominante en los medios, estaba profundamente arraigada en un sector del público. Hasta ese punto, la historia podría haber quedado ahí. Una cantante popular fallecida en un accidente vial. Triste, dolorosa, pero convencional. Lo que ocurrió después rompió cualquier lógica previsible. A diferencia de otros casos, la muerte de Hilda no produjo solo duelo. Produjo significado. Su figura empezó a crecer en ausencia. Sus canciones comenzaron a circular con otra intensidad. Las letras se resignificaron. Frases que antes hablaban de amor pasaron a leerse como promesas. Palabras simples adquirieron una carga emocional distinta. En paralelo, comenzaron a surgir relatos. No oficiales, no institucionales. Relatos orales. Experiencias personales. Personas que decían haber sentido su presencia, haber recibido ayuda, haber encontrado consuelo escuchando su música después de la tragedia. No como fenómeno organizado, sino como una acumulación de testimonios dispersos. Ese es el punto clave. El mito no fue impuesto, fue emergente. Nadie declaró a Hilda santa. Nadie diseñó una estrategia de culto. Lo que ocurrió fue un proceso social espontáneo, alimentado por la necesidad colectiva de transformar una pérdida injusta en algo soportable. Y cuando una figura pública muere joven, de forma abrupta y sin explicación moral clara, la sociedad busca llenar ese vacío con sentido. La música de Hilda, ya cargada de espiritualidad emocional, funcionó como canal perfecto para ese proceso. Sus canciones hablaban de fe sin religión formal, de esperanza sin dogma, de amor como refugio. En un contexto de dolor, esas palabras encontraron un nuevo lugar. Con el tiempo, su imagen comenzó a aparecer en altares improvisados, rutas, santuarios informales. No como ídolo pop, sino como intercesora simbólica. Para muchos, Hilda dejó de ser solo una cantante y pasó a ocupar un espacio similar al de las figuras populares veneradas en Argentina, una presencia cercana, no institucional, profundamente humana. Este fenómeno no puede entenderse sin su muerte, pero tampoco solo a partir de ella. Es el cruce entre una vida sencilla, una música accesible y una tragedia que interrumpió todo sin dar explicaciones. Ese cruce es el terreno fértil donde nacen las leyendas populares. Hilda no fue convertida en mito por el poder. Fue elevada por la gente. Y eso explica por qué su figura sigue viva décadas después. No como recuerdo nostálgico, sino como presencia activa en el imaginario colectivo. Como alguien que sigue estando, aunque ya no esté. Este primer bloque no intenta explicar la fe ni validarla o negarla. Intenta algo más preciso,
Mostrar cómo una muerte accidental puede transformarse en mito cuando conecta con una necesidad emocional profunda de la sociedad. Porque para entender por qué Hilda nació como leyenda, primero hay que entender quién era antes de morir, y por qué su ausencia pesó más que muchas presencias. El accidente ocurrió en una ruta, de noche, en un contexto que no tenía nada de extraordinario para la música popular argentina. Hilda viajaba junto a parte de su equipo y familiares después de una presentación. Era una escena repetida cientos de veces en su carrera. Kilómetros por delante, cansancio acumulado, horarios ajustados y la urgencia de cumplir con la próxima fecha. Según las investigaciones oficiales, no hubo sabotaje ni intervención externa. El vehículo impactó contra otro transporte de gran porte. Las condiciones del viaje, la oscuridad, el estado de la ruta y la dinámica del choque fueron determinantes. La conclusión judicial fue clara: un accidente vial. Sin complots, sin maniobras ocultas, sin responsables más allá de una tragedia evitable solo en abstracto. Y, sin embargo, para muchos, esa explicación nunca fue suficiente. No porque los hechos fueran dudosos, sino porque el impacto emocional fue demasiado grande para quedar contenido en una palabra tan fría como accidente. Hilda no era una estrella distante. Era cercana, cotidiana, casi familiar para su público. Su muerte no fue percibida como un evento ajeno, sino como una pérdida íntima. Y cuando una pérdida es íntima, la razón técnica rara vez alcanza. La noticia se difundió rápidamente por radios y noticieros. No hubo preparación para el duelo. La confirmación llegó de golpe. En pueblos, barrios y ciudades, la reacción fue de incredulidad primero, y de dolor después. Para muchos, escuchar sus canciones tras la noticia fue una experiencia distinta, casi perturbadora. Las letras parecían hablar desde otro lugar. Ese cambio de percepción fue inmediato. No hubo una etapa de transición. De un día para otro, la música de Hilda dejó de pertenecer solo al presente y pasó a cargarse de un significado póstumo. Cada verso se reinterpretaba. Cada melodía parecía contener una despedida involuntaria. En ese contexto empezaron a surgir los primeros gestos simbólicos. No organizados, no coordinados. Personas que dejaban flores en el lugar del accidente. Velas encendidas en casas particulares. Imágenes pegadas en paredes, paradas de colectivos, rutas. No como homenaje oficial, sino como necesidad personal. La ruta donde ocurrió la tragedia se convirtió rápidamente en un punto de referencia. No solo como sitio de memoria, sino como espacio de encuentro emocional. La gente no iba solo a recordar. Iba a pedir, a agradecer, a hablar. Ese comportamiento no fue inducido. Fue espontáneo. Y esa espontaneidad es lo que distingue a los cultos populares de cualquier construcción institucional. Al mismo tiempo, comenzaron a circular relatos. Personas que aseguraban haber sentido alivio, consuelo o cambios positivos después de escuchar su música o visitar su imagen. Historias difíciles de verificar, pero consistentes en su forma. No hablaban de milagros espectaculares. Hablaban de pequeñas cosas, fortaleza para seguir, calma en momentos críticos, sensación de acompañamiento. Ese detalle es clave. La devoción a Hilda no se construyó desde lo extraordinario, sino desde lo cotidiano. No prometía curaciones imposibles, sino alivio emocional. No imponía rituales complejos, sino gestos simples. Escuchar una canción. Encender una vela. Dejar una flor. La figura de Hilda comenzó así a ocupar un lugar particular dentro del imaginario argentino. No como santa oficial ni como mártir política, sino como intermediaria simbólica entre el dolor y la esperanza. Una presencia cercana, femenina, humana, que había sufrido y muerto de forma injusta, y que por eso mismo parecía comprender el sufrimiento ajeno. Ese proceso se dio mientras su música seguía sonando. Y ese es otro elemento fundamental. Hilda no desapareció del espacio sonoro. Sus canciones continuaron circulando en fiestas, radios, reuniones. Pero ahora lo hacían con una carga distinta. No solo entretenían, acompañaban. Con el paso de los meses, el fenómeno dejó de ser aislado. Ya no eran solo gestos individuales. Empezaron a aparecer santuarios informales más estables. Imágenes reproducidas en estampas. Letras de canciones usadas como frases de protección. La artista se transformaba, lentamente, en símbolo de fe popular. Nada de esto fue impulsado por una institución religiosa ni por una campaña organizada. De hecho, durante mucho tiempo fue ignorado o mirado con desdén por los sectores culturales dominantes. Pero esa marginalidad reforzó su autenticidad.
El culto a Hilda no buscaba legitimación externa. Se sostenía por repetición y transmisión oral. Este segundo bloque deja algo claro: la tragedia no creó el mito por sí sola. Lo activó. El mito se construyó porque había un terreno previo, una artista cercana, una música emocionalmente accesible y un público que necesitaba transformar una pérdida injusta en algo que pudiera seguir acompañando. La muerte fue el punto de partida, no el contenido del mito. En el siguiente tramo, el foco se desplazará hacia cómo esa devoción se consolidó con el tiempo, cómo fue resistida, reinterpretada y finalmente aceptada como parte del paisaje cultural argentino. Con el paso del tiempo, lo que había comenzado como una reacción emocional dispersa empezó a adquirir forma. No estructura formal, no organización centralizada, pero sí continuidad. Y en los fenómenos populares, la continuidad es lo que separa el impacto momentáneo del nacimiento de una leyenda. La devoción a Hilda no se diluyó con los años. Al contrario, creció cuando ya no había novedad. Ese detalle es fundamental. Porque muchos homenajes intensos se apagan cuando el dolor inicial se disuelve. En este caso ocurrió lo opuesto. A medida que el tiempo avanzaba, su figura se asentaba con más fuerza en el imaginario colectivo. Los santuarios improvisados dejaron de ser transitorios. La ruta del accidente se convirtió en un punto de peregrinación constante. No masivo ni espectacular, sino persistente. Personas que pasaban por ahí se detenían unos minutos. Dejaban una flor. Encendían una vela. Decían unas palabras en voz baja. Y seguían camino. Sin liturgia oficial. Sin intermediarios. Ese tipo de ritual dice mucho sobre el tipo de fe que se estaba construyendo. No una fe que exige, sino una fe que acompaña. Al mismo tiempo, las historias personales se multiplicaron. Relatos que circulaban boca a boca, en barrios, en radios locales, en charlas íntimas. No eran testimonios grandilocuentes. No hablaban de prodigios imposibles. Hablaban de resistencia emocional. De atravesar una pérdida. De soportar una enfermedad. De encontrar fuerza en momentos límite. Desde el punto de vista sociológico, ese patrón es clave. Las figuras que se convierten en leyenda popular no lo hacen por su grandeza institucional, sino por su utilidad simbólica. Sirven porque cumplen una función emocional concreta. Y Hilda empezó a cumplirla para miles de personas que no encontraban respuestas en los discursos tradicionales. La cultura dominante tardó en reaccionar. Durante años, el fenómeno fue tratado con distancia, cuando no con ironía. Se lo consideraba un exceso emocional, una confusión entre arte y superstición. Pero esa mirada no hizo más que reforzar el carácter popular del culto. Porque cuanto más se lo ignoraba desde arriba, más se afirmaba desde abajo. Con el tiempo, incluso quienes no compartían la devoción comenzaron a reconocer su existencia como hecho cultural. No como creencia religiosa formal, sino como expresión de una espiritualidad no institucional profundamente arraigada en la historia argentina. Hilda se sumaba así a una tradición de figuras populares que, tras una muerte trágica, pasan a ocupar un lugar simbólico permanente. La música fue el vehículo principal de esa consolidación. Sus canciones seguían sonando, pero ahora funcionaban de otra manera. No solo se bailaban, se escuchaban en momentos íntimos. Se compartían como mensajes de aliento. Se citaban como frases protectoras. La letra se volvió oración informal para muchos. Ese fenómeno no puede separarse de su biografía. Hilda no cantaba desde una posición de poder ni de superioridad. Cantaba desde la fragilidad, desde la experiencia común. Por eso, tras su muerte, su figura resultó creíble como intercesora simbólica. No hablaba desde arriba. Acompañaba desde al lado. A medida que la devoción se consolidaba, también aparecieron tensiones. ¿Hasta qué punto una artista puede convertirse en objeto de fe? ¿Dónde termina el homenaje y empieza el mito? Estas preguntas comenzaron a circular, sobre todo en espacios culturales más formales. Pero esas preguntas nunca detuvieron el fenómeno, porque no nacía de un debate intelectual, sino de una práctica viva. Hilda no fue convertida en leyenda por una decisión colectiva consciente. Fue elevada por repetición, por uso, por presencia constante. Y ese tipo de construcción es extremadamente resistente al paso del tiempo. Décadas después, nuevas generaciones comenzaron a conocerla no solo por su música, sino por lo que representaba. Para muchos jóvenes, Hilda era ya una figura mítica antes que una cantante histórica. No por desconocimiento, sino porque el mito había absorbido la biografía sin borrarla. Ese es uno de los rasgos más fuertes de su legado. No se separó la artista de la leyenda.
Ambas conviven. La mujer real que murió en un accidente y la figura simbólica que acompaña en el dolor son parte del mismo relato. Este bloque muestra cómo el duelo se transformó en devoción, y la devoción en mito estable. No por imposición, sino por necesidad emocional colectiva. Y esa transformación explica por qué la historia de Hilda no se archiva como tragedia, sino que sigue activa como presencia. En el siguiente tramo, vamos a mirar el otro lado del fenómeno, las tensiones, las reinterpretaciones, los límites entre fe, cultura y mercado, y por qué el mito de Hilda sobrevivió incluso a intentos de apropiación o desgaste. A medida que la figura de Hilda se consolidaba como leyenda popular, comenzaron a aparecer tensiones inevitables. No porque el mito fuera frágil, sino porque todo lo que adquiere valor simbólico termina siendo disputado. La pregunta ya no era si Hilda se había convertido en algo más que una cantante, sino quien tenía derecho a definir qué era ese algo más. Por un lado estaba la devoción genuina, cotidiana, silenciosa. Personas que no buscaban explicaciones ni legitimaciones. Que no necesitaban nombrar a Hilda como santa ni discutir su estatus. Simplemente la sentían presente. La incluían en su vida emocional. La invocaban sin grandilocuencia. Por otro lado, comenzaron a aparecer intentos de encuadrar el fenómeno. De explicarlo, capitalizarlo, ordenarlo. Algunos desde el mercado cultural, otros desde miradas más académicas, otros desde la industria del espectáculo. Y como suele ocurrir, ninguno de esos marcos terminó de contener lo que estaba pasando. El problema no era la visibilidad. Era la traducción. Porque el mito de Hilda no funcionaba bien cuando se lo intentaba explicar desde arriba. Perdía fuerza cuando se lo convertía en concepto. Su potencia residía precisamente en no necesitar autorización ni definición. En existir como práctica viva, no como categoría cerrada. Hubo intentos de reapropiación comercial. Reediciones, homenajes, representaciones que buscaban aprovechar la dimensión simbólica de su figura. Algunos fueron respetuosos. Otros generaron rechazo. No por el uso en sí, sino por la sensación de que se estaba tocando algo que no pertenecía a nadie en particular, pero tampoco podía ser explotado sin cuidado. Esa tensión es común en los mitos populares. Nacen en los márgenes, se expanden desde abajo y, cuando se vuelven visibles, generan incomodidad en los espacios de poder cultural. Porque no responden a las reglas habituales. No pueden regularse del todo. No se pueden clausurar con un discurso único. Hilda resistió ese desgaste por una razón fundamental. Su mito no dependía del relato oficial. No necesitaba coherencia narrativa perfecta. No requería dogma. Su fuerza estaba en la experiencia personal de quienes la sentían cercana. Y esa experiencia es intransferible. Incluso cuando aparecieron críticas, acusaciones de superstición, de confusión entre arte y fe, el fenómeno no se debilitó. Al contrario, para muchos, esas críticas confirmaban que se trataba de algo auténtico, no domesticado por las instituciones. Algo que no pedía permiso para existir. Con el tiempo, la figura de Hilda empezó a ocupar un lugar estable en el paisaje cultural argentino. Ya no como anomalía, sino como referencia. No todos creen. No todos participan. Pero casi todos reconocen su presencia. Y ese reconocimiento transversal es una señal clara de consolidación mítica. Es importante subrayar algo. Nadie afirma de manera oficial que Hilda haga milagros. Lo que existe es una red de relatos personales que hablan de alivio, de fuerza, de acompañamiento. Y esa diferencia es crucial. Porque no se trata de una fe que compite con otras, sino de una que se superpone a la vida cotidiana sin exigir exclusividad. Hilda no reemplazó creencias. Se sumó a ellas. Se integró en un sistema emocional complejo donde lo religioso, lo cultural y lo personal conviven sin necesidad de coherencia teórica. Ese rasgo explica por qué el mito no se agotó con el paso del tiempo. Porque no depende de una promesa concreta que deba cumplirse. Depende de la memoria afectiva. Y la memoria afectiva es profundamente resistente. La tragedia inicial dejó una marca, pero no fue lo que sostuvo el fenómeno. Lo sostuvo la sensación de continuidad. La idea de que Hilda no desapareció, sino que cambió de forma. Que dejó de estar en los escenarios para estar en otro lugar menos visible, pero más íntimo. Este bloque muestra el punto en que la leyenda deja de ser reacción al trauma y se convierte en estructura cultural. Cuando ya no necesita explicarse ni justificarse. Cuando simplemente está. Queda un último paso para cerrar esta historia. No para decidir si la fe es válida o no, sino para entender qué nos dice este fenómeno sobre la forma en que una sociedad procesa la muerte,
la pérdida y la necesidad de sentido. La historia de Hilda no termina en el lugar del accidente ni en la fecha de su muerte. Termina, si es que puede terminar, en algo mucho más difícil de definir, en la forma en que una sociedad transforma una pérdida injusta en sentido compartido. Hilda murió en una tragedia vial. Eso es un hecho. No hubo complot, no hubo violencia intencional, no hubo un enemigo al que señalar. Y, sin embargo, su muerte produjo un efecto que va mucho más allá de lo explicable desde la lógica racional. Porque no todas las muertes generan leyendas. Solo algunas lo hacen. Y casi siempre, por razones que tienen más que ver con quienes quedan que con quién se va. Hilda no fue una figura de poder. No dominó medios, no impuso discursos, no construyó una imagen inalcanzable. Fue cercana, humana, vulnerable. Cantaba desde un lugar reconocible. Y cuando una figura así desaparece de forma abrupta, deja un vacío que no se llena con homenajes formales ni con explicaciones técnicas. Ese vacío pide otra cosa. Lo que ocurrió con Hilda fue un proceso colectivo de resignificación. Su muerte no apagó su voz, la desplazó. La sacó del circuito comercial para llevarla a un espacio simbólico más profundo. Sus canciones dejaron de ser solo entretenimiento y pasaron a ser lenguaje emocional. Una forma de decir lo que no siempre se puede decir. La leyenda no nació de una decisión consciente. Nació de la repetición de gestos simples. De personas que volvían a escuchar su música cuando necesitaban fuerza. De quienes encontraban consuelo en una letra. De quienes sentían que, de algún modo, Hilda seguía acompañando. No como figura sobrenatural imponente, sino como presencia cercana. Eso es lo que diferencia una leyenda popular de un mito impuesto. Hilda no fue elevada por instituciones. Fue sostenida por la gente. Por una memoria afectiva que no necesita pruebas ni validación externa. Y esa memoria, cuando se transmite de generación en generación, se vuelve más resistente que cualquier relato oficial. Su historia revela algo profundo sobre cómo funcionan las sociedades frente a la pérdida. No siempre buscamos justicia. A veces buscamos sentido. No siempre queremos respuestas. A veces necesitamos presencia. Y cuando una figura logra ocupar ese lugar simbólico, trasciende su biografía. Hilda dejó de ser solo una cantante el día que murió, pero no desapareció. Se transformó. Pasó a formar parte de una tradición argentina donde la muerte injusta, la cercanía humana y la necesidad de consuelo construyen figuras que acompañan más allá de la razón. La pregunta final no es si Hilda hace milagros o si su culto es válido o no. Esa discusión pierde de vista lo esencial. La pregunta es otra, más incómoda y más honesta. ¿Qué necesita una sociedad para convertir una tragedia en algo que todavía pueda abrazarse? En el caso de Hilda, la respuesta fue clara. Necesitaba una voz que no juzgara. Una presencia que no exigiera. Un recuerdo que no doliera solo como ausencia, sino que funcionara como compañía. Por eso, Hilda murió en una tragedia. Pero nació como leyenda popular. Y mientras haya alguien que escuche sus canciones buscando fuerza. Mientras haya alguien que se detenga un minuto en la ruta para recordarla. Mientras su nombre siga pronunciándose en voz baja cuando falta esperanza. Hilda no habrá desaparecido. Solo habrá cambiado de forma.